Johann Gutenberg inventó la imprenta moderna a mediados del siglo XV, aunque ya los romanos, 400 años antes de Cristo, utilizaban moldes de arcilla y los chinos en el siglo XI utilizaban piezas de porcelana para hacer reproducciones. La evolución ha sido muy larga desde la imprenta de Gutenberg hasta la impresión digital que comenzó a finales del siglo XX. Ahora mismo sería impensable seguir utilizando las mismas técnicas de impresión que hace siglos, ya que no podrían satisfacer la demanda actual ni permitirían llegar a los plazos de entrega y calidad exigidos. Hasta el siglo XV la reproducción de texto e imágenes había sido una tarea laboriosa que se realizaba a mano y con la que se obtenían escasos ejemplares que solo llegaban a unos pocos. Para la reproducción de textos e imágenes se utilizaba sobre todo la xilografía, una técnica de grabado sobre madera que surgió en torno al siglo V a.C. en la China imperial, pero que no se difundió por Europa hasta finales del siglo XIV. A partir de la aparición de la imprenta, la xilografía empezó a usarse principalmente para hacer las ilustraciones de los libros impresos. El sistema de imprenta de tipos móviles resuelve la necesidad de mecanizar el proceso de impresión de texto, sin tener que grabar cada página como pasaba con la xilografía. Así, la imprenta de Gutenberg logró reducir el tiempo de reproducción de texto, aumentar la tirada de las copias y abaratar costes. Lord Senefelder inventó la litografía entre 1796 y 1798, la cual evolucionó hacia la litografía offset en el 1904 por parte de Ira W. Rubel. Un año después llegó la flexografía. La serigrafía surgió en el 1940 y la fotocomposición o fotolitografía en 1946. En el siglo XX apareció la fotocomponedora, una máquina inventada en 1958 por los ingenieros Louis Moreau, René Higonnet y René Great, con la que se podían preparar 15.000 líneas de texto por minuto. En este caso, los caracteres se imprimían fotográficamente sobre papel fotosensible. La impresión offset es un sistema indirecto que deriva de la litografía en el que la plancha se moja parcialmente con agua que repele la tinta grasa. Mediante un láser se dibuja el diseño en planchas de aluminio, una por cada tinta, y se coloca una plancha enrolladora en el cilindro portaplanchas, mientras que otros rodillos aplican la tinta. Sin embargo, la impresión digital recibe la orden directamente desde el equipo informático que gestiona la máquina impresora, sin procesos intermedios. Este sistema no dispone de planchas metálicas, sino de unidades de imagen fotorreceptores. La impresión digital permite personalizar la información de cada hoja gracias al dato variable, mientras que en el sistema offset todos los ejemplares impresos deben ser iguales. Con el paso del tiempo, la impresión digital, que no para de incorporar avances, permite el uso de una amplia gama de soportes y proporciona una excelente calidad fotográfica, que es igualable a la impresión offset. La madera y la arcilla como primeros medios de impresión. Cerca de 600 años antes de Gutenberg, los monjes chinos ponían tinta en el papel mediante un método conocido como xilografía. Estos impresores pioneros utilizaban la xilografía para imprimir estampados en la ropa. La xilografía es una técnica de impresión en la que sobre una plancha de madera se talla el motivo a copiar. Posteriormente se impregna con tinta y se presiona sobre el soporte de impresión. Aunque al principio se utilizaba sobre la ropa, más adelante comenzó a emplearse sobre papel, principalmente para copiar textos religiosos. El siguiente gran avance llegó también en China alrededor del año 1040 después de Cristo con la invención del tipo móvil, al contrario que los primeros sistemas de xilografía en los que los textos se tallaban en una única plancha de madera. En la impresión de tipos móviles se utilizaban pequeñas piezas, cada una de ellas con un carácter juntando varias de estas piezas intercambiables. Se creaba la plancha de impresión. La gran ventaja de este sistema es que si se detectaba un error no había que tallar la plancha de nuevo, tan solo cambiar el tipo móvil correspondiente. La utilización de las piedras para sellar quizás sea la forma más antigua conocida de impresión.
de uso común en la antigüedad en Babilonia y muchos otros pueblos, como sustituto de la firma y como símbolo religioso. Eran sellos y tampones para imprimir sobre arcilla o piedras con dibujos tallados o grabados en la superficie. La piedra incrustada a menudo era un anillo. Se coloreaba con pigmento o barro y se prensaba contra una superficie elástica y dúctil a fin de conseguir su impresión. Los incunables. La raíz etimológica del término incunable procede del vocablo latino incunabula. El concepto se emplea para calificar aquellos libros que se editaron en el periodo comprendido entre la creación de la imprenta y los inicios del siglo XVI. Se denomina incunables a los primeros libros impresos, es decir, aquellos libros que aparecieron antes del año 1501. Como en América se tardó un siglo más en utilizar la imprenta, se consideran incunables americanos las obras impresas durante el siglo XVI. Las características que definen a los incunables son el intento de parecerse a los manuscritos. Se pretendió el abaratamiento. La mayoría de los incunables se imprimían en papel para que fueran más baratos. El pergamino se mantiene para los libros de lujo. El tamaño del libro deriva de la hoja del papel, que solía ser de 30 centímetros por 25. Si se hacían más dobleces a la hoja, el formato se reducía. Los de formato grande solían ser los de consulta, estudios, y los de formato pequeño solían ser de temática secular y no religiosas. Y era destinado para gente que le gustaba la lectura. La mancha dejaba márgenes intensos porque imitaban a los manuscritos. La Biblia. La palabra Biblia se origina a través del latín, acuñada por primera vez en Macabeos. Biblión es el plural y significa papiro o rollo, usado también para libro. Se cree que este nombre nació como diminuto del nombre de la ciudad de Biblios, importante mercado de papiros en la antigüedad. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia del siglo II a.C., cuando 60 sabios judíos fueron invitados por el rey Prometo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que llamamos Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel desde Adán hasta Moisés, incluyendo libros históricos, sapienciales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos del griego. Así nació la llamada Biblia de los 60 o alejandrina, en la que se basa el texto cristiano actual. El Nuevo Testamento y la recopilación de los evangelios que retrataron la vida de Jesús tuvo numerosas fuentes y autores. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento de Juan que data en los años 125-130 a.C. Los textos originales de la Biblia alejandrina, al igual que los textos de los filósofos griegos presocráticos, no tienen ningún rastro físico, debido a que se fumó por los saqueos e incendios de la legendaria biblioteca y a su débil soporte de transmisión, como el papiro, la vitela y el cuero, ya que estos no resisten al paso del tiempo. La imprenta en Santo Domingo. El primer impresor en Santo Domingo lo fue el francés Andrés Joseph Blockers, mejor conocido como el impresor del gobierno. Se le atribuye haber traído la imprenta al país. En su taller tipográfico se realizaron algunas impresiones de la época. Los estatutos de la Regia y Pontífica Universidad de Santo Tomás de Aquino, editados en 1801, conformaban el segundo tomo en la lista de escritos antiguos, seguido del proceso verbal de la toma de posesión de la parte española de la isla de Santo Domingo, un acuerdo entre el gobernador español Joaquín García y el haitiano Toussaint Louverture. También existen otros impresos citados por García Lluveres como proclamaciones, decretos y documentos de carácter militar que componen este catálogo de impresos. Primeros periódicos. Boletín de Santo Domingo fue el primer impreso informativo de la parte española de la isla en 1807. Se caracterizó por ser una hoja con noticias militares contra el gobierno de Luis Ferrán y de la guerra dominico-francesa, escrita en español y francés. Por su orden gubernamental no se le considera de carácter periodístico ni elemento destacado en el desarrollo de la cultura dominicana.
Las primeras manifestaciones periodísticas fueron pasquines críticos en contra del gobierno de la época. Es hasta 1820 que el rey Fernando VIII restablece la libertad de imprenta. La nueva Constitución jurada de Cádiz concedía a los dominicanos el privilegio que les fue arrebatado. Esta autonomía dio paso el 5 de abril de 1821 a la creación de El Telégrafo Constitucional. El primer vocero en Santo Domingo fundado y dirigido por Antonio María Piñeda. Este diario, compuesto de 4 páginas y formato mediano, solo era de acceso para los suscriptores que contribuían y era publicado cada jueves, y sus líneas contenían decretos y órdenes de las diputaciones provinciales y ayuntamientos, los estados mensuales de recaudación e inversión de las rentas públicas.